En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es preparar el modelo para poder ser calculado y para ello tenemos que definir algunos parámetros. Por un lado, lo que hay que tener cuidado es de que como hemos separado en pilares y vigas, y si esto lo hemos definido como pilar, me lo va a comprobar con las restricciones normativas de pilar y viceversa con la viga, hay que tener cuidado y tener activado aquí este icono de mostrar incidencias, de tal manera que, por ejemplo, si yo hubiera tenido definido esta vigueta, en vez de ser una viga IP140, hubiera sido un pilar IP140, por ejemplo. Simplemente el pilar, el perfil es el mismo, pero lo que cambia es la definición como pilar o viga. Pues automáticamente me saldría aquí un error y me diría que la pieza debe ser vertical. ¿De acuerdo? Voy a deshacer y así lo vuelvo a tener, digamos, con su definición correcta. O, por ejemplo, otro fallo típico es que, por ejemplo, no hubiera definido una de estas barras que encierra los tirantes, que lo hubiera definido, por ejemplo, como pilar y no como barra genérica. Por ejemplo, si este pilar, en vez de ser barra genérica HB100, hubiera sido pilar HB100, ¿de acuerdo? Pues me aparecería un error. Me dice que el pilar no puede formar parte de un recuadro arrastrado. ¿De acuerdo? Deshago. Bien, pues una vez que digamos hemos solucionado todos los errores que pudieran existir en el modelo, hay que proceder a definir cuál es el comportamiento a pandeo de las piezas. Si yo ahora le diera a calcular directamente, me diría, ahora explicaré en el siguiente vídeo, explicaré qué es esto. Saltaría un aviso en el que dice que no están definidos todas las propiedades de pandeo, con lo cual lo primero que tengo que hacer es definirlas. Las propiedades de pandeo se definen en barra, pandeo y pandeo lateral. Vamos a empezar por el pandeo lateral, que es el más fácil porque no lo vamos a considerar. Pandeo lateral es el fenómeno en el cual en un elemento a flexión, típicamente una viga, la cabeza comprimida como parte, digamos, de un perfil, solo la cabeza comprimida tiende a pandear y por tanto a salirse del plano en horizontal. Es decir, es un pandeo por torsión de la pieza. El centro de la pieza torsiona porque la cabeza tiende a irse. Eso, mientras haya un forjado, digamos, rígido en su plano, como es el caso, o haya cualquier otro tipo de elemento que lo vincule, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, nosotros no consideramos que ninguna parte de la estructura sea susceptible de pandeo lateral. Por lo tanto, seleccionamos y decimos que el beta de pandeo, es decir, la longitud de pandeo, sea 0 y 0. Esto es indiferente porque no, como ya le hemos definido que no tiene longitud de pandeo y por lo tanto no tiene pandeo lateral, no hay nada más que definir. Por otro lado, tengo que definir cuál es el comportamiento a pandeo, no a pandeo lateral, sino a pandeo simple de todas las barras. Vamos a suponer que solo son susceptibles de pandear las piezas comprimidas, es decir, que todo lo que son elementos horizontales preferentemente no van a tener pandeo. Por lo tanto, asignamos beta igual a 0. Hay que definir pandeo en las dos direcciones, beta igual a 0 y esto es indiferente. Y para los pilares tenemos que seleccionar que en este caso sí que son susceptibles de pandear, por lo tanto tenemos que típicamente vamos a utilizar este icono, que lo que hace es interpretar en cada nudo cuál es la rigidez relativa entre los pilares y las vigas que la cometen, y así él calcula automáticamente sus longitudes de pandeo. Bien, pues vamos a pulsar estos iconos, pero ahora lo que hay que definir es en qué dirección es traslacional o intraslacional. Si vemos los pilares, digamos, esto es como si lo estuviera viendo en planta. El pilar está puesto aquí con la doble T en esta dirección, de tal manera que la dirección Y global coincide con la dirección, con el plano XZ local. El plano XZ local en esta dirección, el edificio es traslacional, porque los arrastramientos están puestos en el otro plano. Por lo tanto, en la dirección XZ va a ser traslacional y la dirección XY, es decir, esta, que coincide con el eje X global,
va a ser intrarrelacional. Los coeficientes de momento, de manera simplificada, se puede considerar que son 0,6. Eso en el caso sísmico, 0,6. Bien, pues simplificadamente vamos a utilizar esos parámetros. Bien, a continuación lo que se debe establecer es tener en cuenta que en los recuadros arriostrados no hemos definido pilares y vigas como tal. Por lo tanto, lo que en el resto de vigas, si entramos en las opciones generales, en el resto de vigas ya tienen los límites de flecha por defecto, estos 3 límites de flecha, en esas vigas habrá que introducírselo manualmente. Es decir, en barra flecha límite habrá que coger esta y esta y decirle que tenga un límite de flecha manual que coincida con el automático. La flecha en este caso es en vertical y por lo tanto es en el plano XZ. En el plano XZ vamos a limitar la flecha máxima relativa y la flecha activa relativa. La flecha máxima va a ser L300 y la flecha activa L400. Y de esta manera ya está el modelo preparado para calcular. Si yo ahora seleccionara flecha límite de vigas, directamente cuando pasara por encima de cada una de las vigas me diría cuáles son los límites. Estos son automáticos, mientras que si selecciono aquí no me sale nada porque lo he definido de otra manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya estoy en condiciones de venir a cálculo, calcular. Si tengo activado aquí, veo que no tengo ninguna incidencia. Bien, pues ahí el proceso de cálculo se divide en dos procedimientos que son distintos. El primer procedimiento es el que se conoce en mecánica de estructuras como análisis, que es simplemente calcular solicitaciones y deformaciones con los perfiles, tomando las rigidezes de los perfiles que están puestos en este momento, basado en un predimensionado que yo he hecho a ojo o con tablas o de cualquier otra manera. De esta manera, el análisis es solo calcular solicitaciones y deformaciones y elegir los perfiles que cumplan la normativa según esos esfuerzos y deformaciones. A eso se le llama dimensionado. Entonces el proceso de cálculo es análisis y dimensionado. Y lo puedo hacer todo junto por separado. Si yo ahora mismo eligiera no dimensionar perfiles, yo lo que estaré haciendo es ver cuáles son las, digamos, el cumplimiento o no cumplimiento de estos perfiles en base al análisis realizado, es decir, en base a las solicitaciones y deformaciones realizadas. Sin embargo, a mí lo que me interesa en la primera vuelta es que me diga rápidamente qué perfiles son los que yo debería utilizar para que cumpliera por lo menos la resistencia. El programa lo que hace es elegir, proporcionarme unos perfiles que cumplen la resistencia y avisarme de si falla flecha. Y en la segunda vuelta, cuando yo, en base a los perfiles obtenidos, haya homogeneizado la estructura, la segunda vuelta le diré que no dimensione los perfiles para que no me los cambie. Entonces, la primera vuelta le doy a dimensionamiento rápido de perfiles, utilizando todos los perfiles. Es decir, que se utiliza, si este que era un IP 140 cumple con un IP 300, me va a poner un 300, pero si cumple con un IP 100, es decir, con uno más pequeño que el que había, también me lo va a poner. Bien, pues procedemos a analizar y dimensionar, es decir, a calcular. Esto puede llevar un pequeño tiempo, pero no suele ser mucho. Bien, pues aquí voy a acabar el vídeo mientras termina de dimensionar y seguiré en el siguiente vídeo. Bien, ha dado tiempo a obtener el informe de cálculo. El informe de cálculo normalmente no dice nada. Bien, pues en el siguiente vídeo
continuamos con las comprobaciones del dimensionado.